Vamos a empezar un capítulo número 5, así que recuerde tener la palabra de Dios a la mano, tener su libreta de apuntes y un esferográfico. ¿Cómo ser un cristiano espiritual? Es el tema que vamos a ver a partir del día de hoy en nuestro estudio bíblico Discipulado que Fortalece. ¿Cómo ser un cristiano espiritual? ¿Cómo ser un cristiano espiritual? Base bíblica, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. La base bíblica que tenemos el día de hoy nos va a dar la idea clara y concisa como punto de partida, como premisa, para poder contestar una pregunta que hoy se la presenta como tema. ¿Cómo ser un cristiano espiritual? ¿Cómo vamos a llegar tú y yo a ser un cristiano espiritual? Para eso, pues obviamente tenemos que diagnosticar si esa va a ser una meta, tenemos que tener obviamente un punto de partida y para saber de dónde partimos necesitamos hacer un estudio de nuestra condición espiritual, un análisis de la realidad, un diagnóstico de nuestra situación en todas las áreas de la vida, recordando que somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Cuando usted año a año tal vez tiene esa política dentro de su familia, hacerse un diagnóstico, un chequeo completo de todo su cuerpo y acude a un centro de salud en donde a través del asesoramiento de un médico, pues usted se hace una serie de exámenes para poder conocer el estado situacional de su salud. Y creo que si eso es importante a nivel físico, más aún a nivel espiritual, debería ser necesario también realizarnos un tipo de diagnóstico como este. Vemos entonces el punto de partida de este capítulo número 5, cómo ser un cristiano espiritual, y el apóstol Pablo nos da una referencia, una parte de la carta dirigida a los corintios, a sus hermanos ahí donde se encontraban en Corinto. De manera que yo, hermanos, Pablo se identifica y también identifica a los destinatarios. Hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Está Pablo frente a la condición de esos destinatarios. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. O sea, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo comprendía bien la condición espiritual de esos hermanos ahí en la iglesia donde ellos estaban congregándose. Y identifica algo más como a niños en Cristo, como a niños en Cristo. Estamos hablando de personas que han sido convertidas al Señor, que han nacido de nuevo. Acuérdense que todos los que venimos a Cristo Jesús nacemos de nuevo. Es un nacimiento espiritual y como todo nacimiento, sea físico o espiritual, empieza por la etapa de la infancia, la niñez, y parece ser que estos destinatarios que recibían la carta del apóstol Pablo se habían quedado estancados en una etapa. Su crecimiento había llegado hasta ahí, a la condición de niños espirituales. Ahondando un poco más y para hacer una introducción bastante amplia, profunda y sobre todo pues enmarcada siempre en la palabra del Señor para poder ponernos en contexto hacia dónde nos va a llevar este capítulo 5, cómo ser un cristiano espiritual. Ahondemos un poco más en lo que el apóstol Pablo se está refiriendo a estos hermanos en Cristo. Estas personas a las cuales Pablo está refiriéndose son parte de la familia de Dios. Y eso es importante que lo comprendamos. Son parte de la familia de Dios porque Él los llama hermanos. Y ese es el problema en realidad. El problema está en que Pablo se está dirigiendo a hermanos en Cristo, a personas que para ese momento ya no deberían de estar bajo la condición de niños espirituales o niños en Cristo, sino haber crecido espiritualmente
haber avanzado en su vida espiritual y parece ser que algo los estancó. No se mantuvieron firmes, no se mantuvieron constantes, por lo tanto, están estancados en su condición espiritual. Aunque ellos tienen el Espíritu Santo, porque son hermanos en Cristo, han nacido de nuevo, han sido sellados con el poder del Espíritu Santo. Aunque estamos hablando de personas cristianas que tienen al Espíritu Santo, a diferencia del hombre natural. Y hay que ir diferenciando entre estos tipos de hombre, al cual usted más adelante va a llegar a la conclusión de que son tres tipos de hombres, a los cuales la Biblia se va a referir. Y cuando hablamos de hombre natural, podemos encontrar esta clasificación, mejor dicho, esta parte de la clasificación de estos tres tipos de hombres en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que dice lo siguiente: pero el hombre natural, ahí está el calificativo, hombre natural. Acuérdese que Pablo hace un momento, en el capítulo 3, versículo 1, en cambio identifica hombres carnales. Entonces, ya ahí tengo carnales y ahora se está refiriendo a naturales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pongo de manifiesto esta diferenciación porque a la carta que se dirige en la parte del versículo 3, en primera instancia, se está dirigiendo a hermanos, ¿sí? Que son carnales, que a pesar de que son carnales, se hace ver la diferenciación entre el hombre natural. El cristiano carnal, al haber nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo. El hombre natural no lo tiene. Y vaya viendo usted lo que la palabra nos va a ir mencionando. Estos hombres a los cuales Pablo se refiere en el capítulo 1, en el capítulo 3, versículo 1, no se están comportando como espirituales, sino como carnales. Esto es, gente carnal, como cristianos inmaduros, niños en Cristo. Entonces, cuando a nuestro alrededor tenemos cristianos que se comportan de una manera inmadura, como niños, como infantes, como criaturas, estamos entonces frente a este tipo de cristianos carnales, carnales. Ahora, llegar a este punto nos pone por delante frente a un debate que es muy significativo sobre si se puede haber tal tipo de cristianos como carnales o no. O solo hay un tipo de persona cristiana como espiritual. Es un debate al cual tal vez usted en algún momento dado ya ha podido conocer. Grandes teólogos, pastores de renombre, tienen estos tipos de contrapunto sobre si es posible que tengamos entre nosotros cristianos carnales. Algunos dicen que es una contradicción de términos, que Pablo realmente está diciendo que estos carnales no son cristianos del todo. Algunos se atreven a pensar de esta manera en sus investigaciones o en sus análisis teológicos. Y dicen, no, Pablo realmente está confundido. Pablo está en una contradicción de términos, o puede ser que estemos hablando de malas traducciones. Sin embargo, claramente Pablo hace referencia a un término en el capítulo 3, versículo 1, hermanos. Hermanos. ¿A quién usted le dice hermanos? Y no hay ningún error en la traducción en hermanos. Es muy contundente el término al cual él se está refiriendo. Y no estamos hablando de hermanos consanguíneos. ¿Por qué no le estaba enviando esta carta a sus hermanos de padre y madre? O tal vez a medios hermanos. No.
él estaba dirigiendo esta carta a la iglesia, recordando algo primordial. La carta a los Corintios se la considera teológicamente como el purgante de la iglesia. ¿Usted sabe para qué sirve un purgante? Para poder desintoxicar totalmente todo lo que dentro del cuerpo está haciendo daño. Entonces estaba purgando Pablo con esta carta inspirada del Espíritu Santo a hermanos que estaban en una iglesia comportándose de una manera errática, inmadura, carnal. Por ello, cualquier postura en donde exista el pensamiento de creer que hay una contradicción de términos y que es imposible que se pueda referir a cristianos que no sean del todo. Entonces, el término hermanos ya nos da a nosotros la luz por donde va a dirigirse esta carta. Adicionalmente, a llamarlos hermanos, en el versículo 1 de este capítulo 3, dice que son niños en Cristo. ¿Quién puede ser un niño en Cristo sino alguien que ha nacido de nuevo? Ha nacido de nuevo, pero por cosas de el caminar en su vida espiritual se estancó. Se quedó ahí estático. ¿Cómo se pueden usar esos términos acerca de alguien que no es un cristiano? Sería imposible. No hay lógica. Si no es cristiano, yo no puedo llamar a ese hermano carnal y no lo podría llamar tampoco niño en Cristo y peor aún, hermano. Por lo tanto, ¿cómo se pueden usar esos términos acerca de alguien que no es un cristiano? No sería posible. Punto. Estos cristianos a los que Pablo está refiriéndose en esta carta, hasta cierto punto están pensando y actuando de acuerdo a la carne y no al espíritu. Son cristianos y todos y cada uno de los cristianos en esta tierra, los que han nacido antes de nosotros, los que están en nuestro tiempo y los que vendrán en el futuro, hasta cuando Dios así lo decida, comprendemos lo que la palabra nos dice. Vivimos con dos naturalezas. La adámica con la que nacemos, con la que hemos heredado. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Nacemos con esa condición. Por cuanto por un hombre entró el pecado, por lo tanto entró la muerte. Estamos hablando de ese primer Adán, de Génesis. Por lo tanto, cuando usted viene a Cristo Jesús y nace ahora nuevamente, espiritualmente hablando, significa que ahora recibimos una nueva naturaleza. Nuestro espíritu muerto ahora es vivificado, ahora vive. Ahora vivimos espiritualmente, porque mientras estábamos en Adán, estábamos muertos espiritualmente, pero al venir a Cristo Jesús, nacemos espiritualmente. Y mientras estemos en este mundo, en esta carne, vamos todos los días a estar en esa confrontación de las dos naturalezas, de la carne y del espíritu. Por ello, estos cristianos hasta cierto punto están pensando y actuando de acuerdo a la carne y no al espíritu. Tal vez como a muchos de nosotros en algún momento dado nos ha pasado. Por supuesto, la carne no domina cada aspecto de sus vidas. De lo contrario, no tendrían evidencia de haber nacido de nuevo. Una evidencia de que usted actúa en la carne es cuando deja de confiar en Dios frente a una situación adversa, salud, trabajo, matrimonio, hijos, etcétera, etcétera. Cuando usted deja de confiar en Dios y comienza a buscar en sus fuerzas la solución a sus problemas, entonces usted está actuando en la carne, en el yo, en el ego, en la autosuficiencia y no en la fe. Acuérdese que sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces nos hemos visto en esa situación, pero el caso particular que vemos acá era un caso, pero muy
predominante. Esta gente estaba dentro de la iglesia constantemente actuando en la carne. Sabemos entonces que aunque actuaban en la carne no domina cada aspecto de sus vidas, porque si hubiesen sido dominados al 100% por la carne, entonces no tendrían evidencia de haber nacido de nuevo. Pero Pablo está señalando problemas donde claramente están pensando, actuando de manera carnal. Esto es una actitud carnal, lo que Pablo nos va a ir mencionando a lo largo de esta introducción. El cristiano carnal es un hijo de Dios, nacido de nuevo y en camino al cielo, pero con esta analogía, pero está viajando en tercera clase. Imagínese, ¿usted alguna vez vio el Titanic? ¿Vio esa película? Y ahí se podía ver cómo estaban distribuidos por clases sociales, ¿no? Cómo iba la gente de primera clase con todos los lujos, con todos los placeres que se podían dar en ese contexto, ¿no? Con todo el servicio a pedir de boca, con todo el confort que daba pues semejante nave. De ahí venía pues la segunda clase. Y la tercera clase, la que estaba en el subterráneo, por decirlo así, los que estaban pero refundidos un poco más en el cuarto de máquina, compartiendo tal vez ahí con roedores y con todo tipo de insalubridad. Jesucristo a nosotros nos dio, amados hermanos, un pasaje en primera clase. Lamentablemente el hombre decide llegar en otras condiciones por su estilo de vida, por su comportamiento. Entonces, Pablo nos hace ver en una analogía muy sencilla. Son cristianos, son nacidos de Dios, pero son inmaduros, son niños espirituales, están actuando en la carne. En otras palabras, ellos han cambiado ese boleto de primera clase por refundirse en la tercera clase. Porque cada decisión que se toma en la carne se embarran con las cosas del mundo. Romanos capítulo 7 nos da un retrato completo del cristiano carnal. Habitado por el espíritu, pero dominado por la carne. Voy a tomar algunos versículos de ese capítulo. Y ahí tenemos del capítulo 7, desde el versículo 14 hasta el 25. Voy a leerlo de tal manera que usted me pueda seguir con la lectura. Sígame con la lectura. Y dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Día a día, amados hermanos, estamos frente a esta gran confrontación. Gran confrontación. El tema nos dice el día de hoy, y lo planteamos a manera de pregunta, ¿cómo ser un cristiano espiritual?
¿Cómo ser un cristiano espiritual? Si tengo que reconocer que dentro de mí hay algo que no quiere hacer la voluntad de Dios. Hay algo que no quiere obedecer a Dios. Hay algo que se quiere deleitar en el pecado. Pero también reconozco que tengo una nueva naturaleza en Cristo y esta es la espiritual. Y qué necesario es tener presente todos los días que es necesario que la carne mengüe para que crezca el espíritu. Y eso lo sabemos muy bien porque en reiteradas ocasiones lo sostenemos, lo mantenemos, lo recitamos, pero lo vivimos, lo estamos viviendo. Hay una diferencia entre ser de carne y ser carnal, por cierto. Y vamos a encontrar en 2 capítulo 3, versículo 3, un término en el griego que se llama sarkinos. Sarkinos. Y dice 2 capítulo 3, versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, aquí encontramos el término carne, y el término carne en ese griego, en esa parte de la Biblia, está como sarkinos. Bien, entonces, ahí habla de sarkinos. Entonces, la diferencia que tenemos que encontrar es entre carne y carnal. Ahora, la palabra griega para carnal es sarkikos. La una es sarkinos y la otra es sarkikos. Y Pablo la utiliza, sarkikos, en el pasaje que dimos lectura al inicio de este capítulo del estudio bíblico, en el capítulo 3, versículo 1. Ahí Pablo dice claramente, como a carnales. Ahí encontramos el término sarquicos, sarquicos. En ese sentido, aquí, de carne es simplemente hecho de carne, sarquinos, hecho de carne. Y puede hablar de debilidades que es común de cualquier humano caído. En cambio, carnal, cuando se habla de una persona, significa caracterizado por la carne. Es decir, habla de uno que puede y debería hacer las cosas diferentemente, pero no lo hace. Tú y yo estamos llamados a ser diferentes en todo el sentido de la palabra. La pregunta es, ¿lo somos? ¿Somos diferentes en el trabajo? ¿Somos diferentes en el hogar? Y cuando hablo de diferentes en el trabajo, es diferente a cómo el mundo se comporta en el trabajo. Si hablo del hogar, es diferente a cómo un hombre sin Cristo se portaría en su hogar. Somos diferentes en medio de una sociedad caída. Somos realmente esa luz a la cual Jesús nos llama a ser. Somos esa sal para sazonar en medio de la insalubridad y del sinsabor que tiene esta sociedad. Pregúntese el día de hoy, porque cuando se habla de carnal, se habla entonces de una persona caracterizado por la carne. Habla de uno que puede y debería hacer las cosas diferentemente, pero no lo hace. Y Pablo dice que los corintios eran sarquicos, o sea, gente carnal en la iglesia. En la iglesia. Él no estaba enviando esa carta a una casa de una familia X. Él no estaba enviando esa carta a un club social. Él no estaba enviando esa carta a un teatro de entretenimiento. Él estaba enviando esa carta a la iglesia en Corinto. ¿Y qué debe haber en una iglesia? ¿Qué es lo que hay en una iglesia? Cristianos. Pero ¿cuál era la característica de esos cristianos? Eran carnales,
Como siempre me acuerdo de un pastor que decía carne para la parrilla. Carne para la parrilla. Entonces, Pablo nos habla a nosotros en estos pequeños textos tomados en la introducción de tres categorías de hombres. Tres categorías de hombres. Sin que usted me malinterprete, cuando hablo de tres categorías de hombres, estamos hablando de seres humanos. Hablemos de hombres y mujeres. Bien. Entonces, existe el hombre natural, de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 2:14, y lo vuelvo a leer, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, este hombre natural, quien sigue el patrón de Adán y rechaza las cosas del Espíritu, es alguien que nunca ha recibido a Jesús. Es alguien que jamás ha recibido a Jesús. No ha tomado la decisión. Ese es natural. Ese es el que muchas veces cuando usted lo ve en la calle evangelizando, le dice, estás loco, ¿por qué haces esto? Esos son los compañeros de trabajo que no son cristianos, que cuando usted dice, me voy al culto de oración y no me voy al partido, entonces le dice, estás loco, estás perdiendo tiempo. Ellos no entienden eso. Como tampoco entienden que los matrimonios, cómo tienen que comportarse, cómo debe comportarse una esposa, un esposo, cómo debe de ser un hijo obediente. Ellos no comprenden nada de eso. Para ellos es locura lo que usted hace un domingo. En vez de quedarse durmiendo, usted tiene que ir a una iglesia. Para ellos es locura que usted estudie la Biblia. Para ellos es anticuado porque están en un estado natural. En otras palabras, bajo el patrón de Adán, natural. Ese es el hombre natural. El hombre espiritual, de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 2:15, leo. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Cuando habla del término juzgar, aquí habla de discernir. Discierne todas las cosas, el espiritual. Entonces, hay una diferencia del natural, que es el que está bajo el patrón de Adán. Hay una diferencia del espiritual, que es aquel que ya vive en Cristo Jesús, que nació de nuevo, que busca día a día la consagración, la santidad, busca servir al Señor, amando al Señor sobre todas las cosas, se deleita en la palabra del Señor, se deleita en la presencia del Señor, se deleita en la vida del reino. Ese es alguien espiritual que busca las cosas de arriba, que tiene la mirada puesta en Jesús, que no pone la mirada en este mundo, que no descansa en su fuerza, sino que descansa en la fuerza de todo, del que todo lo puede y que todo le es posible, del que vive y reina por los siglos de los siglos. Ese es el espiritual, quien conoce las cosas de Dios a través de la palabra revelada. Y existe el hombre carnal. Ahí está el tercer hombre. Hombre carnal, quien conoce las cosas de Dios, sin embargo, en formas significativas, aún se caracteriza por la carne. Ese es el que disfruta las cosas de la carne. Una pregunta como punto de quiebre en la introducción que estamos haciendo. ¿Cuál eres tú? Preguntémonos en esta noche, ¿cuál soy yo? ¿Cuál de estos tres soy yo? ¿Dónde usted se pone? Y no me busque figuras medias, no me busque ahí figuras híbridas. Pues opción A, natural, opción B, espiritual, opción C, carnal. ¿Cuál es usted? No estamos aquí juzgando a nadie, nadie está aquí señalando, ni estoy diciendo, oiga, menganito, usted es carnal, oiga, fulanito, usted es natural. No, no, no. Cada uno examínese en este día. Nuestro estudio bíblico se titula Discipulado que fortalece. Y la palabra nos invita a nosotros a ponernos de frente a esa persona que somos, que decimos ser. Y lo sigo sosteniendo, amado hermano. Dios a usted lo ha constituido por medio de Cristo Jesús, hijo de Él. Al ser hijo de Él, usted se identifica como un seguidor de Cristo, como un cristiano. Entonces el cristiano no es por lo que dice, porque puede decir muchas cosas bonitas. A menos esos carnales tienen un vocabulario y una facilidad para enredar a la gente. Pero al final es lo que hace,
porque ahí es donde está el fruto. El fruto no está en lo que yo digo, el fruto está en lo que yo hago al final del día. Y por eso sostengo, amados hermanos, el cristiano al final del día es lo que hace, no lo que dice. Ese es el cristiano, el que está ahí buscando al Señor sobre todas las cosas, amando al Señor con toda su fuerza, con toda su mente, con toda su energía, que sabe y reconoce que es limitado. Su capacidad es limitada, pero descansa en aquel que todo lo puede y que hace posible darnos la capacidad por medio del Espíritu Santo para dar un paso a la vez, caminando siempre a nuestra meta, que es en Cristo Jesús. Por ello, pregúntese en este día, ¿cuál es usted? Y no coma cuento de la carne, porque tal vez la carne le va a decir, tú eres recontra hiper espiritual. Tal vez la carne te va a autoengañar también. Busca dentro de ti, busca dentro de ti. Haz un checklist y comienza a verificar a la luz de la palabra de Dios qué tipo de cristiano eres. Ayer para los varones que están aquí, que se ausentaron, y sigo sosteniendo esos varones, ¿qué problema tienen con identificarse como varones en Cristo Jesús? Ayer tuvimos un tiempo precioso en un estudio para varones sobre las características de un verdadero discípulo, de un verdadero discípulo que permanece en la palabra, de ese verdadero discípulo que da la vida por su maestro, de ese verdadero discípulo, amado hermano, que está siempre constantemente buscando las cosas de Dios. Nuestro hermano José Vaquero nos trajo un hermoso estudio. Mi pregunta es, ¿por qué se perdieron esos varones en otras cosas? Tal vez están más en el mundo que en las cosas de Dios. Así que ya desde ahí tú tienes una pauta como para que te vayas dando cuenta si eres espiritual o eres carnal. Cuidado, estás en ese viaje en tercera clase, perdiéndote las bendiciones, perdiéndote realmente el deleite, como dice el Salmo 1, deleite, amados hermanos, en la ley de Jehová, que medita de día y de noche, porque será como árbol plantado junto a aguas de corriente. Ese es el cristiano que está caminando, está viajando en primera clase. Es aquel cristiano que realmente está creciendo espiritualmente. ¿Cuál somos al final del día? Bueno, ahí queda la pregunta. Yo no quiero respuestas aquí en el chat, solamente la estoy poniendo para todos y cada uno de nosotros. Recordemos que el ser humano está hecho de tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes? Facilito, ¿no? Eso es una pregunta de escuela dominical. Todo ser humano está hecho de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Somos también tripartitos, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Y una de estas tres partes te dominará a ti y a tu vida entera. Interesante. Y me parece muy interesante. Si tu carne te domina, entonces eres un cristiano carnal. Así de sencillo. Si tu carne te está dominando, eres un cristiano carnal. Si tu alma te está dominando, entonces eres un cristiano natural. Así de sencillo. Y si tu espíritu te domina, entonces te llamas un cristiano espiritual. ¿Quién está dominándonos en esta noche? ¿Quién domina nuestras vidas? ¿La carne, el alma o el espíritu? Es mucho mejor ser un cristiano espiritual que uno carnal. Al final del día, obviamente, es una conclusión muy radical. Es mucho mejor compartir con un cristiano espiritual que con uno carnal. Es mucho más fácil vivir con una persona espiritual que con una carnal. Una persona carnal se guía por sus sentimientos y los sentimientos son muy efímeros y es peligroso depender de ellos porque son débiles. Usted ha estado frente a personas bipolares. Bueno, nosotros que no somos expertos en la salud mental, tenemos a veces esa facilidad de decir esa persona es bipolar porque un momento está bien
y a los 5 minutos, Dios mío, hay que esconderse porque el reventador le queda corto, el guaguapichincha le queda corto. Usted no sabe ni dónde esconderse porque sus oídos también comienzan a resentirse de la gritería y de la bulla. Y cristianos, imagínense, por ello es mucho mejor caminar con personas espirituales. La palabra dice que las malas compañías corrompen buenas costumbres. Las malas amistades, a veces incluso en las mismas iglesias, podemos encontrar malas compañías. Imagínense que usted llega al culto de la iglesia. Adora al Señor, está usted alabando al Señor, está orando. Y llega el momento de escuchar el sermón. Y viene el cristiano que está atrás y le toca el hombro y le comienza a hacer, a comentarle cualquier cosa que no tiene nada que ver con lo que se está predicando. El que está al lado le comienza a interrumpir diciendo algo de la telenovela, o el de acá le está pidiendo algo para después del culto. O eso es que de repente en 5 minutos todo el cuerpo está que le pica, le pica, le pica. Y comienza al de al lado a molestarlo. O comienza a hacerle solo conversa. ¿Podrá ser posible que dos cristianos maduros en la fe durante un sermón solo pasen conversando? Así sean marido y mujer, ¿eh? Así sean marido y mujer. Ahí hay un carnal entre esos dos. Y tal vez está arrastrando a otro que tal vez no está tan fuerte espiritualmente. Porque si fuera fuerte espiritualmente le diría, Jehová está en su casa. Así que calle todo en este lugar. Si la palabra de Dios se está exponiendo, reverencia. Pongamos todos los sentidos en escuchar el sermón. Si ya de por sí, conforme vamos avanzando en nuestra edad, se nos hace más difícil retener información. Ahora póngale distractores y que esos distractores sean tus hermanos que están al lado. Sería mucho mejor que usted le diga, apártate de mí, Satanás. A veces eso es lo que pasa incluso dentro de las iglesias. Y eso es triste, porque el cristiano, amados hermanos, que realmente busca las cosas del reino, va con su Biblia, va con su libreta de apunte, va con su esferográfico, y es pero así, una mirada directa, atenta, recibiendo el alimento espiritual, porque no es que estás recibiendo migajas, no te están regalando una hamburguesa, te está enviando el Señor el maná del cielo para que te alimentes espiritualmente, para que la toma de decisiones mañana más tarde no sea en la carne, sino en el espíritu. En el espíritu. Por ello, amados hermanos, es importante e incluso caminar con cristianos espirituales. Obviamente no estoy pidiendo que margine al carnal, sino más bien que usted en el amor del Señor exhorte al carnal y lo traiga nuevamente al camino que el Señor ha trazado para todos sus hijos. Y eso que no hablo de otros capítulos, el chisme, la murmuración, el cuento, etcétera, 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 etcétera. Debemos esforzarnos totalmente para salir de la fase carnal y llegar a ser un cristiano espiritual. Debemos, amados hermanos, proponernos día a día. Cuando eres espiritual, dejas las cosas, que las cosas espirituales influyan en ti. Y tu ser espiritual se desarrolla más. Dice Romanos capítulo 8, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero, y ese pero es grande, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ocuparse del espíritu es vida y paz. Tal vez sin darnos cuenta hemos sido víctimas del engaño del enemigo o del autoengaño por nosotros mismos influenciados. Y comenzamos a minimizar muchas cosas. Y en el minimizar todas esas cosas, no nos damos cuenta de las grandes consecuencias que pueden tener al final del día. Ocupémonos de las cosas del espíritu. Y usted ahí tiene un término con E mayúscula. Espíritu
de Dios. En otras palabras, ocupémonos de las cosas del eterno. Ocupémonos de las cosas de arriba. Pongamos la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Ahora, no significa que no haya solución para aquellos cristianos que están viviendo carnalmente. Más bien, hoy es la oportunidad. Ya el Señor nos está confrontando. Y eso que ni siquiera todavía salimos de la introducción. Pero ya estamos siendo así guiados a tomar decisiones. Arrepentirnos. Arrepentirnos. Acuérdese, y son ejemplos que para mí a veces son ya muy recurrentes tomarlos. Pero usted pregúntese, el apóstol Pedro, cuando negó a Jesús, ¿en qué condición lo hizo? Lo hizo como un cristiano carnal, un seguidor de Jesús carnal, un discípulo carnal o un discípulo espiritual. ¿Cómo lo hizo? ¿En qué condición lo hizo? Pedro estaba en el Espíritu, siendo gobernado en las cosas del Espíritu, viviendo en el Espíritu, ocupándose en el Espíritu cuando negó a Jesús. No creo, porque sería totalmente opuesto, ¿no? Lo que diría con lo que hacía. Entonces, estos estados de carnalidad son coyunturales. Son coyunturales. Tal vez muchos de nosotros hemos pasado en algún momento de la vida bajo ese estado. Tal vez muchos están hoy en ese estado. Tal vez hay unos que nunca han entrado en ese estado. Pero el que cree estar firme, mire que no caigan, ¿no? Entonces, qué necesarios son estas advertencias que este estudio nos invita a mirar con ojos espirituales, que estamos frente en el día a día a una batalla. La carne frente al espíritu, el espíritu frente a la carne. Es todos los días. ¿Quién te ha gobernado el día de hoy? ¿La carne o el espíritu? ¿Quién te gobernó mientras estabas trabajando? ¿La carne o el espíritu? ¿Te acordaste del Señor el día de hoy? ¿Tuviste tu tiempo de oración? ¿Tuviste tu tiempo devocional? ¿Has leído y estudiado la palabra el día de hoy? Son muchas cosas que debemos de preguntarnos. Porque tal vez hasta de orar por los alimentos te olvidaste. Tal vez te levantaste simplemente y crees que dependes de ti mismo. Pero amados hermanos, solamente piensa usted que debemos dar gracias al Señor en todo. Dice, da gracias a Dios en todo. Hasta solo por el simple hecho de respirar en este momento, ahí donde usted está y yo estoy acá, gracias Señor. El espíritu lo tiene que reconocer que es gracias a Dios. Su carne no lo va a reconocer. Su carne va a decir, uy, qué buen estado de salud estás, qué fornido estás, qué buena alimentación tienes, cómo haces ejercicio, mira cómo te sientes cada día más como un pimpollo. A veces ese es el autoengaño más cruel que hay. Creemos, amados hermanos, que respiramos porque el aire nos pertenece. No, el aire lo recibimos por la gracia y la misericordia de Dios. En el espíritu usted aprende a dar gracias a Dios en todo. Cuando usted se mire al espejo, dé gracias a Dios por lo que ve. Porque usted es un hijo y una hija de Dios. Y no fuera posible si Cristo Jesús no hubiese dado su vida en rescate por usted y por mí. Así que es importante, amados hermanos, ponernos frente a este punto en el día de hoy. Ocupémonos de las cosas del espíritu, porque ahí hay vida. Y también algo importante que le falta al mundo: paz. Paz. Le falta el shalom, la paz que solo Jesús puede dar, y la da de una manera distinta como el mundo la ofrece. De esa manera, si usted se ocupa del espíritu, podrá tener realmente la oportunidad de vivir. Si usted como cristiano ha venido existiendo nada más, pues haga un alto en la vida. Dios no lo manda a usted a existir, Dios lo manda a usted a vivir, y vivir espiritualmente, creciendo espiritualmente. Así que
Nuestra pregunta, amado hermano, la traigo nuevamente a colación. ¿Cómo ser un cristiano espiritual? ¿Cómo? Las claves que vamos a ir viendo de aquí en adelante nos ayudarán a ser cada día un cristiano espiritual. Cuando eres espiritual, las personas se referirán a ti como ese hermano espiritual. Ese hermano espiritual. A lo largo de mi vida cristiana, aproximadamente ya 32 años de vivir cristianamente, he visto que hay en esos 32 años una evolución creciente, porque si no estuviera en problemas. Y eso me ha permitido ver tantas cosas a lo largo de estos 32 años como cristiano. Tantas cosas. Ver cristianos que se van a los golpes. Imagínense. Como anda un video por ahí que anda circulando en las redes sociales, e incluso un hermano también me lo pasó para que mirara. Boxeo en el altar. Así es, boxeo en el altar. Usted quiere ser líder, entonces el que gana en el boxeo en el altar y dirigido supuestamente por un pseudo pastor como referee, ese es el que va a liderar tal o cual ministerio. Imagínense todo este tipo de cosas y cosas peores hemos visto y oído a lo largo de nuestra vida cristiana. Por eso es necesario que ustedes y yo podamos ver a la luz de la palabra cuáles son esas pautas, esas claves que van a permitir que podamos día a día, ayudándonos desde luego la palabra del Señor, a caminar como un cristiano espiritual. Que la gente pueda verlo a usted, me pueda ver a mí y referirse, ese es un hermano espiritual. No por lo que dice, sino por lo que hace. Por lo que hace. Es bueno que la gente se refiera a cada uno de nosotros como cristianos espirituales. Es bueno eso. La gente tiene gran respeto hacia los cristianos espirituales, porque no es fácil alcanzar la vida espiritual creciente como el Señor lo anhela para nosotros. ¿Por qué? Porque compartimos todos los días frente a frente una lucha entre la carne y el espíritu, entre el espíritu y la carne. Así que todo este preámbulo que hemos visto en esta introducción el día de hoy, en nuestro capítulo número 5, cómo ser un cristiano espiritual, dentro del estudio bíblico Discipulado que Fortalece, ya nos ha dado un buen contexto sobre dónde vamos a ir caminando de aquí en adelante, con las pautas que van a ayudar a que podamos caminar día a día como esos cristianos espirituales. Vamos a quedar hasta ahí, vamos a terminar con una palabra de oración y con la bendición del Señor en su gracia y su misericordia. Nos veremos la siguiente semana en nuestro tiempo de estudio bíblico. Vamos a orar. Padre bendito, Padre de bondad y misericordia, te alabamos, te bendecimos, te damos honra, gloria, honor y alabanza. Gracias te damos, Señor, en este día precioso por este tiempo y esta oportunidad maravillosa de poder, a la luz de tu palabra, Dios amado, recibir instrucción, guía, alimento espiritual, nutriente espiritual para nuestro crecimiento espiritual. Gracias te damos, Padre eterno, porque tu palabra vivifica nuestro ser día a día, nos permite crecer, madurar y desarrollarnos espiritualmente. Gracias, Señor, porque esta palabra se convierte en un rema en cada uno de nosotros para tomar decisiones siempre a la luz de tu santa y soberana palabra. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos, amigos, presentes en esta noche de estudio bíblico, sus familias, bendice su trabajo, su canasta, bendice desde el más pequeño hasta el más grande, porque tú bendices a todo aquel que te teme. En el nombre de Cristo Jesús lo creemos, porque tú eres Jehová de los ejércitos, creador de los cielos y la tierra. En el nombre de Jesús y en los atributos de Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios bendiga su vida, amados hermanos. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.